Hola, bienvenidos Melons a un nuevo vídeo sobre el mundo de la Tierra Media. Hoy veremos la historia y las curiosidades de la raza de los hobbits. Primero de todo cabe decir que no conocemos el origen de los hobbits, ya que Tolkien no nos dejó constancia de la suya ni en los prólogos del Señor de los Anillos ni en las cartas. Pero en el mismo prólogo del primer libro, Tolkien nos dice que la raza que más se parece a ellos son los hombres, y que además están emparentados desde el comienzo de los tiempos. Así lo ilustra Tolkien en el prólogo. Es en verdad evidente que a pesar de un alejamiento posterior, los hobbits son parientes nuestros. Están más cerca de nosotros que de los elfos y aún que los mismos enanos. Antiguamente hablaban las lenguas de los hombres, adaptadas a su propia modalidad, y tenían casi las mismas preferencias y aversiones que los hombres. Mas ahora es imposible descubrir en qué consiste nuestra relación con ellos. El origen de los hobbits viene desde muy atrás, de los días antiguos, ya perdidos y olvidados. Aunque este misterioso origen no lo podemos saber con certeza, ya que en ningún momento Tolkien nos lo confirma al 100%. Se sabe muy poco de la historia de los hobbits durante la primera y la segunda Edad del Sol, pero los primeros años de la tercera edad es cuando tenemos más información de la historia de los hobbits de la Tierra Media. Al principio de la tercera edad, los hobbits estaban asentados entre el gran bosque verde y los valles del río Anduin, y allí empezaron a establecer relaciones con los Eotheoth, los antecedentes de los Rohirrim. Gracias a esto, los hobbits adoptaron de ellos algunas costumbres y su lengua, y al mismo tiempo los hobbits se vieron forzados a emigrar hacia el oeste, hacia Eriador, ya que en primer lugar los hombres se multiplicaban a su alrededor y esto suponía una intimidación para ellos, pues la gente grande no era de su agrado. Y en segundo lugar, y más importante, por una creciente sombra en el gran bosque verde, una sombra que no era más que Sauron creciendo en poder. De esta forma, los hobbits cruzaron las montañas nubladas y las distintas ramas se separaron. Los primeros hobbits que se asentaron en Eriador lo hicieron en Amon Sul y algunos se asentaron en Bree años más tarde, pero hubo algunos que se quedaron en las orillas del río Anduin y ciertamente el destino del Anillo Único no hubiera sido el mismo, pues dos de los descendientes de los que se quedaron, Digor y Smigol, más tarde conocido como Gollum, fueron los que encontraron el anillo en las profundidades del mismo río Anduin. Y ya en el año 1601 de la Tercera Edad, los hobbits habitantes en Bree obtuvieron el permiso del rey Argeleb II del reino de Arthedain para establecerse en sus territorios de caza, los cuales estaban deshabitados. Así que los hobbits colonizaron estas tierras y las pasaron a llamar la comarca. De esta forma, los hobbits de la comarca vivían con las leyes del reino de los hombres de Arnor, aunque realmente se autogobernaban ellos mismos. Y hacia el 1630 fueron llegando más hobbits en la comarca y finalmente se consolidaron, así que cada vez salían menos de ella, ya que se habían enamorado de sus nuevas tierras y para ellos el exterior es como si casi no existiera. Pero 6 años después, la llamada Gran Peste asoló la comarca, aunque lograron sobrevivir la mayoría de ellos. 300 años más tarde, el reino de Arthedain empezaba su declive y requirió la ayuda de los hobbits para luchar contra el reino de Angmar, liderado por el rey brujo de Sauron. Los hobbits respondieron a la llamada y lucharon para la libertad de Eriador en la batalla de Fornos. Y aunque la batalla supuso la muerte de todos los hobbits que fueron a luchar, con la ayuda de los elfos se consiguió ganar y derrotar al reino de Angmar. Aunque con ello también cayó Arnor. Así pues, los hobbits se vieron obligados a elegir un nuevo gobernante, puesto que los hombres habían sido casi exterminados. Se eligió un Thane como representante del rey hasta que éste llegara. Entonces, los hobbits de Eriador vivieron 1000 años en paz y prosperidad, defendidos por los Dúnedain del Norte, los descendientes de Arnor. Fue durante este tiempo, hacia el año 2463, cuando Digol se encontró el anillo único en las profundidades del río Anduin y que después su amigo Smigol se encargaría de matarlo y quedarse para sí mismo el anillo durante 500 años en las montañas nubladas, hasta que Bilbo se apropiara de él. 300 años más tarde, un grupo de orcos consiguió penetrar en los territorios de la comarca, aún con la vigilancia de los Dúnedain. Así pues, en la comarca se libró la batalla de los Campos Verdes, donde un grupo de hobbits dirigidos por Bandobras Tuk, alias Toro Bramador, lograron contener a los enemigos y los expulsaron de la comarca. Poco después llegó el llamado Largo Invierno en la comarca, y aunque los hobbits lo pasaron mal, consiguieron la ayuda del mago Gandalf, quien se enamoró de ellos y de su forma de ser y vivir. Desde ese largo invierno, Gandalf no dejó de visitarlos de vez en cuando hasta el final de sus días. No fue hasta el año 2941 que la raza hobbit sería protagonista de otras hazañas y aventuras. Gandalf se reunió con Thorin Escudo de Roble, el henado descendiente del linaje de Durin, con el propósito de recuperar Erebor de las garras del dragón Smaug.
Así pues, hacía falta alguien que fuera cauteloso y sigiloso, y así fue que Bilbo Bolsón de Bolsón Cerrado fue el elegido de Gandalf para emprender la aventura hacia la montaña solitaria. En ese viaje fue donde Bilbo encontró el anillo único en las estancias de Gollum en las montañas nubladas, algo que sería muy importante 80 años después. Y así fue como 80 años después, con Gollum torturado, los Nazgûl fueron los elegidos por Sauron para recuperar el anillo único de la comarca, en donde en ese momento lo poseía Frodo como legado de su tío Bilbo, quien se había ido a vivir con los elfos en Rivendell. Con esto, Frodo fue enviado con Sam por Gandalf para ir a Rivendell a llevar el anillo único. En esas estancias de los elfos fue donde se formó la Compañía del Anillo y donde empezó el viaje de los 9 compañeros elegidos para destruir el anillo en Mordor. De esos 9, 4 eran los hobbits Frodo Bolsón, Samsagas Gamgee, Peregrin Took y Meriadoc Brandigamo. Pero los hechos que se dan a continuación ya los sabéis de sobras. Cabe decir que sin el papel de los hobbits en la Guerra del Anillo, la misión de destruir el anillo único hubiera sido en vano, pues fueron vitales durante el transcurso de la historia. Al final de la guerra y con la destrucción del anillo único, se dio la coronación de Aragorn como rey legítimo de Gondor. Más tarde, los 4 hobbits, al volver a su tierra, la comarca, se encontraron con que el mago Saruman y hombres fieles al mago tenían el territorio hobbit bajo su mandato. Entonces fue que se dio la contienda que se conoce como la Batalla del Agua, donde los hobbits, completamente solos y con Frodo, Sam, Merry y Pippin en sus filas, lograron derrotar al mago y sus fieles. Al final, al cabo de unos años, ya en la cuarta edad, Bilbo y Frodo fueron a Valinor con los elfos. Sam les siguió al cabo de un tiempo, puesto que Frodo pensaba que él aún no estaba preparado para su partida. Por otro lado, Merry y Pippin fueron grandes consejeros del rey Elessar Aragorn y vivieron largos años en Gondor, donde también perecieron. A la muerte de estos, el rey de Gondor decidió promulgar una ley que impedía a cualquier hombre de la Tierra Media entrar en los territorios de la comarca. Por consiguiente, les entregaba todas las tierras de alrededor a los hobbits de Eriador. Una de las inspiraciones principales de Tolkien para crear la raza de los hobbits fue el libro para niños llamado El maravilloso país de los Snerks, donde estos mismos Snerks fueron los protagonistas de la inspiración del escritor inglés. Los hobbits eran llamados de muchas maneras, gente pequeña y medianos en nuestra lengua, Perianath en Sindarin y Holbilda en Rohan. El carácter de los hobbits era de gente generosa, amable y apacible. Eran capaces de moverse de un lado a otro sin hacer el menor ruido. También, evidentemente, destacar su baja estatura y que eran bastante gordos y glotones, ya que les gustaba mucho comer y beber. De hecho, un hobbit normal cada día tenía que comer 6 veces. Los hobbits además fueron los que descubrieron el tabaco en pipa y tenían buena puntería tirando con arco o piedras. Y finalmente, aunque su baja estatura, los hobbits más altos que existieron fueron Bandobras Took, Meriadoc Brandigamo y Peregrin Took. Y hasta aquí la historia de los hobbits, una de las razas más interesantes que existieron. Muchísimas gracias por ver otro vídeo del mundo de la Tierra Media. Like y suscríbete para más vídeos así. Nos vemos en el próximo Melons.